Hoy voy a hablarles de citometría de flujo multiparamétrico de mieloma múltiple. Desde la historia de 1840 hasta el 2000 pasaron muchas cosas. Las principales, la identificación de la enfermedad por Soli o las células plasmáticas por Ramón y Cajal y por otros, y a partir del 2000, en el final de los 90 y en el 2000 empieza la citometría de flujo a ser muy importante en el diagnóstico, pero y hay algunos artículos como estos de la década de los 90 de caracterización de las células de mieloma múltiple que permitieron conocer bastante de las células e incluso los mismos marcadores, pero nos tardamos muchos años, prácticamente hasta el 2010, en de manera más sistemática utilizar tubos de diagnóstico de mieloma y estandarizar a partir de, sobre todo, del final de la primera década del siglo XXI, pero a partir de 2010 ya de forma más sistemática, porque siempre fue elusivo la célula plasmática, no había marcadores específicos y siempre nos preocupaba si podíamos o no identificarla con certeza y discriminar normales de anormales. Las distintas enfermedades pues ya han sido mencionadas y van a ser más ampliamente mencionadas, pues, pero nos hemos centrado en gammopatía, mieloma smoldering y mieloma múltiple como las principales en nuestros diagnósticos. Y uno de los puntos centrales y que ha sido recomendado desde un poco antes del 2010 por los distintos grupos, como veremos ahora, pero es confirmar la clonalidad de las células plasmáticas y pues sea para mieloma con los porcentajes en los que hay que establecerlo, o sea para otras enfermedades, pues la cuestión es demostrar la clonalidad y uno de los métodos principales es la citometría de flujo. Incluso la red de mieloma europea desde antes del 2010 recomendó la clonalidad y el uso de la citometría que otros grupos no habían introducido. Entonces ya progresivamente se estableció, se aceptó, y lo principal es de la muestra de médula ósea. Uno de los puntos es, como lo dijo la doctora Karen Galvis, es que la muestra sea representativa de médula ósea, que venga del hueso esponjoso y que preferiblemente no está contaminado de sangre periférica, que no es fácil. Recuerden que en el mieloma muchas veces hay lesiones óseas destructivas y comprometen el hueso que va a ser biopsiado y se obtiene solo un coágulo, entonces muchas veces no es tan sencillo obtener muestras y hay otros factores que ya voy a mencionarles. Siempre hay lo mencionado, la discrepancia entre la célula plasmática en el mielograma y la cantidad en la citometría, y por esta razón en la citometría resultó difícil utilizarla para los estudios y estandarizarla, y mucha gente utilizaba distintos métodos para caracterizar la enfermedad, y al haber distintos métodos, distintos fluorocromos, distintos anticuerpos, pues los resultados eran variables de los grupos y había cierto escepticismo sobre lo mismo. Aquí en esta, para mostrarles, este no es tan fácil, pero que la discordancia de morfología y citometría en muestras de médula ósea, y que muchas de esas muestras, incluso a veces la mayoría, aún haya detección en la morfología de más del 10%, muchas veces las muestras resultan en citometría por debajo del 10%. Entonces, siempre tener en cuenta que la citometría no es el sitio para determinar la cantidad de forma, sino es un complemento y nos va a ayudar a detectar la clonalidad. Recordemos que las células plasmáticas son las células finales de la maduración B, derivan de linfocitos B activados por antígenos, se inicia en el tejido linfoide secundario, especialmente los ganglios, y las células migran por la sangre hasta nichos en la médula ósea y otros tejidos periféricos como vaso, tejido gastrointestinal, donde pueden ser detectadas como células plasmáticas de larga vida. Las células plasmáticas tempranas o plasmablastos son detectados en tejido linfoide secundario o en sangre, y las células con diferenciación terminal son las identificadas en la médula ósea. Hay diferentes grupos de células plasmáticas en pequeñas cantidades, desde la mayoritaria, que es en la médula ósea, que es de CD19 positiva, CD56 negativa, hasta las otras posibilidades de variación de acuerdo a la expresión. Aquí para ilustrarles, pues que es producido en los ganglios linfáticos. Aquí está la migración después de la célula B al pasar al centro germinal y empezar a producir células plasmáticas, y aquí en la sangre para ver cómo las células a través de la edad
pues en los primeros años de la vida, aquí está hasta los 5 años, está la producción de células plasmáticas que podemos detectar en sangre y después bajan en la edad adulta, y acá para ver cómo están las distintas inmunoglobulinas igualmente en la edad. Aquí está para ver la célula madura al final, plasmática al final, y unos ejemplos para mostrar que la célula plasmática pues la rastreamos en la médula ósea. Por citometría discriminamos todas las poblaciones como es la rutina. Aquí vemos que las células que nos preocupan, pues generalmente que son estas azules más oscuras, son de tamaño intermedio, intermedio. Están acá más débiles de CD45, y lo principal ha sido utilizar el CD38 como marcador, como anticuerpo para discriminar, que es una ectoenzima que está en distintas funciones en las células plasmáticas. Aquí vemos solo las células CD30B y vemos y otras células hematopoyéticas que son 38, y vemos como la más fuerte siempre es la plasmática, que es lo que nos ha permitido identificarla por citometría. Aquí lo que les decía, los porcentajes de células normales, y pues vemos que la mayoría de las células son 19 positivas, 56 negativas, tienen ambas cadenas ligeras, pero pueden ser 19 negativas, o pueden ser 19 negativas, 56 positivas, o pueden ser unas poquitas 19 positivas, 56 positivas. Entonces hay una variación que es normal y hay que tenerla en cuenta cuando hay que interpretar, y lo principal es detectar las cadenas ligeras kappa y lambda. Aquí se muestran en algunos artículos, pues, cómo pues, las células deben analizarse en las pequeñas fracciones normales para no confundirlas con las células de patrones anormales y alterados, que podrían ser, que son los que buscamos cuando hay la sospecha clínica de la enfermedad. Los tubos que en general utilizamos se me fue para allá, los tubos que utilizamos para la detección de células plasmáticas, pues son los que ha recomendado el grupo de Euroflow a partir del 2012 esta publicación, y pues estos tubos nos permiten aclarar si son reactivas y policlonales o si son clonales las células plasmáticas. Acá los dos tubos recomendados por Euroflow, pues que son los que aplicamos. Muchas veces aplicamos solamente el primer tubo cuando se trata de diagnóstico, en los cuales generalmente adquirimos más de 500,000 células, habitualmente pueden ser ahora de 1 millón de células, y guardamos siempre muestra para el estudio citogenético de las células plasmáticas, que es fundamental para la clasificación de si se trata de altos riesgos citogenéticos o no. Acá vemos que los marcadores utilizados, pues, unos nos permiten identificar la célula plasmática, otros nos permiten además identificar aberrancia de la célula plasmática. La detección de clonalidad únicamente lo podemos discriminar con cadenas kappa y lambda. Otra información acerca de marcadores aberrantes importantes está, por ejemplo, en el CD56, y otros marcadores secundarios, pero también de aberrancia, son los que también se pueden hacer para determinarlo. Cuando no se hace en la parte inicial del diagnóstico, generalmente o no se ha hecho en la parte general, las aberrancias pueden observarse también en los estudios siguientes de residual, como les hablará la doctora Romero, en los cuales podemos observar, discriminar células aún sin conocer el fenotipo anterior. Aquí vemos pues, que hay lo característico de antigenicidad anormal, que detectamos con distintos anticuerpos, que es, buscamos o expresión a la baja, o expresión a la alta, o expresión asincrónica, y pues buscamos anormalidades como expresión a la baja del 19, 38, 27, 45, a la alta de 56, 28, 33, asincrónica de 20 inmunoglobulinas de superficie o 117. Aquí vemos las aberrancias. La más frecuente de las aberrancias está en CD19, que es la principal. También en CD27 es importante, y una de la CD56, que la usamos mucho, que está en porcentajes de 60 o 75.
Otras aberrancias, pues las vemos, por ejemplo, CD117 en menor cantidad y otras aberrancias como 81 en 55%. Entonces, aquí un ejemplo, un hombre con lesiones costales. Entonces, aquí para resaltar lo que ya hemos insistido, que es diferente el porcentaje de células plasmáticas en el mielograma, en este caso era de 18%, en la biopsia de médula ósea con la inmunohistoquímica de CD138 el 50%, y en la citometría del 7.7, y se obtuvieron por separación celular 210.000 células por microlitro. Aquí el ejemplo son las células amarillas, las que estamos viendo que son las anormales, que son intermedias y grandes, son 45 negativas, como ven aquí a la derecha. Acá vemos que son 138 y 38 y son claramente 19 negativas. Aquí para observar que estas células son 56 positivas, tienen beta 2 microglobulina positivo y son cadenas kappa claramente positivos, contrastando contra linfocitos B, kappa y lambda positivos. Entonces, esta es la manera de detectarlas. Aquí un ejemplo, este es un ejemplo reciente, solamente tenía la electroforesis con un pequeño pico. Se detectaron 0.8% de células plasmáticas, se detectaron que el 99%, 0.79 eran normales y 0.008 son patológicas. Aquí en el ejemplo, una pequeña población de células plasmáticas resaltada pues, por la cantidad de células que adquirimos, son claramente lambda y son 56 positivas. Entonces, así podemos confirmarlas. Aquí para mostrar, en el ejemplo aquí a la izquierda están las normales y aquí aparece el foco de las células patológicas amarillas en amarillo claro. En el diagnóstico de médula ósea, habitualmente hay que verificar para confirmar que es de médula ósea que haya células eritroides y preferiblemente mastocitos para confirmar que esta muestra que estamos viendo en citometría sí proviene de la médula ósea y no de la sangre. En el diagnóstico, generalmente la segunda muestra y los hallazgos entre las cantidades de células reconocidas en el aspirado y la biopsia obviamente es menor en citometría. No se debe utilizar el conteo de flujo como criterio para el 10 o el 60%, porque se debe hacer es en el mielograma o en la biopsia, y se recomienda fijarse si las células plasmáticas patológicas son mayor del 95%, que son las características de mieloma múltiple, o si es menor del 95% si se trata de un MGUS, ¿cierto? Cuando es menos del 95%, las células plasmáticas normales, entonces probablemente no sea un mieloma, ¿cierto? Y en la cantidad de células patológicas normales frente a las patológicas nos permite reconocer e identificar el problema de mieloma. Cuando aparecen mielomas que tienen porcentajes altos de células plasmáticas normales, probablemente corresponda a algunos grupos de mielomas que tienen buen comportamiento, pero estos son grupos especiales y que han sido caracterizados y estudiados por algunos grupos. Y lo otro es establecer las aberrancias. Ahí la pregunta, ¿hay fenotipos malos? Sí han sido descritos fenotipos malos, especialmente cuando hay 28 positivos y 117 negativos. Los 28 positivos pues son generalmente mielomas no hiperdiploides con traslocación 414 de lesión del 17. Los que tienen 117 negativos no hiperdiploides, traslocación 414 de lesión del 13. Cuando tienen CD20 y 56, CD20 positivo, 56 negativo, se asocian a traslocación 1114. Cuando hay mielomas con baja expresión de 56, puede ser los que tienen mayor compromiso extramedular, y el CD45 ha sido muy estudiado, pero no se sabe. Recuerden ustedes que lo principal es saber el riesgo de acuerdo a la citogenética. Eso es lo principal para el seguimiento del paciente, y por eso los debemos estudiar, y nosotros estudiamos ampliamente este tópico con las distintas traslocaciones por FISH, pero para obtener este estudio de traslocaciones en el FISH tenemos que usar como separadas las células, porque no nos sirven las células totales. Entonces debemos hacer una separación celular que primero de manera que podamos obtener células suficientes para ser estudiados, como en el ejemplo que les mostrar. También se pueden separar por gradiente, y
algunos, como hemos visto recientemente, nos han recomendado que primero tomar en el diagnóstico la muestra para biología molecular y morfología, y obviamente después vendrá la citometría y otras. Muchas gracias.